Queridos hermanos, segundo domingo de Cuaresma. El domingo pasado, si recuerdan, empezamos con las tentaciones y en este tenemos la transfiguración que acabamos de proclamar. Estos dos evangelios siempre se repiten todos los años. Luego los tres que siguen cambiarán dependiendo del ciclo en el que estemos. En el ciclo A, que es en el que estamos este año, leeremos los evangelios que leían los catecúmenos, aquellos que se iban a bautizar en la noche de Pascua. Y luego la Iglesia introdujo otros dos ciclos, el ciclo B y el ciclo C, con otros evangelios que también nos pueden ayudar durante la Cuaresma. El domingo pasado, si recuerdan, las tentaciones, pues la Iglesia nos puso las tentaciones pues de una manera muy sencilla, porque tenemos que justificar por qué vamos a estar 40 días de penitencia. Y la manera más sencilla es mirar a Jesús, como decíamos. Jesús fue el primero que empezó su misión haciendo lo que nosotros hacemos. Un tiempo de poner a Dios en el centro, recuerden. No se trata de poner cara de vinagre, de ponernos tristes. No, todo lo contrario. Se trata de poner a Dios en el centro, para que poniendo a Dios en el centro quitemos todo aquello, ¿no?, que nos impide poner a Dios en el centro. Cuando a veces no entendemos o que no sabemos qué es lo que la Iglesia nos pide en una celebración o cómo deberíamos de vivir, lo más bonito es que nos fijemos en las oraciones que hacemos durante la misa. Estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios y intentar entenderla. Tenemos libritos donde tenemos la palabra de Dios. Pero en la Cuaresma la Iglesia nos pone cada día oraciones diferentes. Tenemos por lo menos 3 oraciones que rezamos en todas las misas. La oración de la colecta, que es la que se reza antes de que nos sentemos. Esa es la oración, la pobrecita, la que más sufre. Todo el mundo está deseando sentarse. Y nadie sabe a qué es lo que dice amén. Tenemos que saber a qué decimos amén, hermanos. A veces tengo la tentación de decir una locura en esa oración. Estoy seguro que muchos dirían amén. No, tenemos que decir amén respondiendo que así sea a la oración que el sacerdote está haciendo. Hay que intentar estar atento, aunque no siempre nuestro cuerpo está en la mejor disposición, pero ojalá. Luego hay otra oración que hacemos cuando están ya las ofrendas presentadas. El sacerdote hace otra oración que se llama la oración de las ofrendas. Y la tercera oración está al final del todo, antes de la bendición, después de la comunión. Esa oración es la tercera oración que hacemos. Pero hay otra oración bonita que a veces se nos pasa también, porque estamos acostumbrados a escuchar, a responder, pero sin entender a veces. Cuando el sacerdote dice, levantemos el corazón, ¿qué respondemos? Es justo y necesario. Pues después del justo y necesario, esa oración se llama prefacio. Prefacio, es decir, antes de la misa, acio, de lo que vamos a hacer, que es la Eucaristía, ¿no? Entre ese es justo y necesario y el santo viene el prefacio. Bueno, pues a veces la Iglesia, que nos quiere regalar en cada oración, nos quiere alimentar en cada oración, nos explica ahí de qué va el asunto. Bueno, pues el domingo pasado decía el prefacio, Jesús, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día la Pascua que no acaba. No haría falta más homilía si estuviésemos atentos a lo que dice el prefacio. Y es bonito que el sacerdote lo explique, incluso a veces diciendo, oye, fijaros, después de es justo y necesario, ¿qué es lo que decimos? Muy bien. Bueno, ya sabíamos que
habíamos empezado con las tentaciones, porque como dice el prefacio, Jesús al ir al desierto, al ser tentado, inauguró la práctica cuaresmal. Él fue el primero que hizo cuaresma. Muy bien. ¿Y por qué la Iglesia pone en este segundo domingo un misterio luminoso? Porque aquí no vemos a Jesús sufrir, no le hemos tentado, todo lo contrario, está en un momento luminoso, donde aparece lo que está detrás, que normalmente no le veían los discípulos, como en la película de Superman, cuando Superman se abría así el pecho, y aparecía el traje que tenía debajo, el superhéroe que está escondido detrás del personaje. Eso es lo que pasa en la transfiguración. Los discípulos ven la gloria de Dios. Y Pedro, que está borracho de gloria, no de tomar, sino de gloria, dice, quedémonos aquí, que estoy borracho y es gratis. Y le dice Jesús, no, todavía no hemos llegado al cielo. Todavía no hemos llegado al cielo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia nos pone este misterio luminoso cuando estamos viendo a Jesús pelearse con el diablo y estamos nosotros haciendo penitencia? Bueno, pues los más listos de ustedes estarán pensando, pues lo sabremos en el prefacio, porque en el prefacio la Iglesia lo explicará. Pues efectivamente, la Iglesia lo explica. Dice, Jesús, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la resurrección. ¿Qué es lo que nos está diciendo este prefacio? Que igual que el domingo pasado mostramos el comienzo de la Cuaresma, desierto, tentaciones, penitencia, pelearnos con el diablo, en ese segundo domingo, ¿en qué nos fijamos? En el final. En el final. En lo que pasará después. Luego el primer domingo el principio, el segundo domingo el final. De tal manera que entendamos que todo lo que vamos a vivir estos 40 días es para que lleguemos al final. Lo dice. Para que, testimoniando su gloria, entendamos que por la pasión se llega a la resurrección. Esto lo sabemos en nuestra vida. Lo hemos oído muchas veces en el Evangelio. Hemos oído que Jesús dice en el Evangelio continuamente, el que quiera ganar su vida, que la pierda por mí y por el Evangelio. El que quiera ganar su vida, que la pierda por mí. Y el que gane su vida sin mí, la perderá. Lo sabemos. Sabemos que para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión. Pero no está de más que la Iglesia nos recuerde por qué hacemos esto. ¿Por qué hemos empezado a pelearnos con el diablo? Porque a veces estamos tan metidos en la lucha, estamos tan metidos en nuestro día a día, que se nos olvida para qué estamos peleando. ¿Por qué hay que sacar un matrimonio adelante y hay que evitar que el demonio rompa las familias, rompa los matrimonios? Pues porque Dios nos ama como se ama o se debería amar un matrimonio. Por eso los matrimonios en la Iglesia Católica son indisolubles, no se pueden romper. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es indisoluble, no se rompe nunca, jamás, el amor de Dios por nosotros. Y el matrimonio tiene que ser aquí en la tierra un símbolo de eso mismo, de ese amor. Pero como se nos olvida a veces y estamos metidos en el día a día, pues entonces perdemos la perspectiva de a dónde queremos llegar. Si decíamos antes que el prefacio nos ayuda, la Iglesia tiene muchas oraciones que nos pueden ayudar más todavía. En concreto, algunos de ustedes seguro que han oído hablar de los laudes, las vísperas. Bueno, son oraciones que la Iglesia tiene
que se llaman la liturgia de las horas. Son 7 oraciones que la Iglesia hace a lo largo del día. Los sacerdotes estamos obligados a hacerlas. Y muchos laicos como ustedes empiezan cada vez más a hacerlas porque no saben cómo rezar y dicen, pero si lo tengo en mi móvil. Si yo me meto en esta aplicación y tengo, por la mañana puedo rezar laudes, por la tarde puedo rezar vísperas, por la noche completas, 2, 3, 5 minutos como mucho, y tengo algo que rezar, que reza toda la Iglesia. Eso es muy hermoso, somos católicos. Lo que hoy estamos oyendo aquí se está escuchando en la otra parte del mundo. Lo mismo, exactamente. No somos como las iglesias protestantes, que hay miles, millones y cada uno de su padre y de su madre. No. Somos católicos. Luego es bonito rezar la liturgia de las horas. Pues en la liturgia de las horas hay una de las oraciones que se llama el oficio de lectura. Y el oficio de lectura tiene 2 textos. Uno de la Biblia y otro que es de un autor cristiano. Bueno, pues el de hoy es de un papa que se llamaba también León. Papa León el Grande, que no es el Papa León actual, sino un papa del siglo, si no me equivoco, VI, VII puede ser, no me acuerdo ahora, que fue un gran papa y por eso se llama el Papa León el Grande. Bueno, pues hay un texto de él para hoy que dice: en aquella transfiguración se trataba sobre todo de alejar de los corazones de los discípulos el escándalo de la cruz y evitar así que la humillación de la pasión voluntaria conturbara la fe de aquellos a quienes se había revelado la excelencia de la dignidad escondida. Bueno, puede parecer un poco difícil de entender, pero en el fondo es muy sencillo. Está diciendo Jesús en la transfiguración quería quitar el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. ¿Qué es el escándalo de la cruz? Muy sencillo. Jesús les había dicho, mirad, voy a morir. Se lo dijo 3 veces por lo menos, aparece en los evangelios. Voy a morir, me van a machacar. ¿Qué es lo que pasaba con los discípulos? Que oían pero no escuchaban. Les entraba por aquí y les salía por acá. Como a nosotros, que nos dice Jesús las cosas y nos entra por aquí y nos sale por acá. No se queda en el corazón. No lo meditamos, no pasamos un tiempo diciendo ¿qué me está queriendo decir Jesús? ¿Cómo quiere que realmente viva esta Cuaresma? Me entra por aquí, me sale por allá. Como estamos todo el día escuchando cosas, todo el día, pues la palabra de Dios como si fuese una más. Y a los discípulos les pasó eso. Y Jesús, que sabía que no escuchaban, dijo: voy a mostrarles quién soy yo verdaderamente en la transfiguración, para que cuando llegue la cruz no se escandalicen. Ese es el escándalo de la cruz. No se escandalicen. Y aún así veremos que en la pasión los discípulos salieron corriendo, le abandonaron todos. Pedro le negó, Judas le traicionó y solamente Juan estuvo al pie de la cruz. Luego Jesús estaba acertado cuando dijo que los discípulos se iban a escandalizar. Y esto es lo que nos pasa también a nosotros, hermanos. A nosotros la cruz no se escandaliza. No nos gusta la cruz. Nos escandaliza que nos digan que vamos a sufrir. Bueno, pues os lo digo claramente a cada uno de ustedes. El que quiera ser cristiano será el más perseguido. El que más cristiano quiera ser de aquí será el más perseguido de todos ustedes. Bueno, padre, ¿cómo viene hoy? ¿Ha perdido el Madrid o qué? No, creo que ha ganado. Miren lo que dice San Agustín de los malos pastores. De los malos pastores. Por eso yo lo digo, para no ser un mal pastor. Dice: ¿cómo voy a definir a los pastores que por temor de escandalizar a aquellos fieles suyos no solamente no los preparan para las tentaciones inminentes, sino que incluso les prometen la felicidad en este mundo?
Siendo así que Dios mismo nos la prometió. Dios predice a los fieles que vendrán sobre ellos trabajos y más trabajos hasta el final. ¿Y tú te quieres ver libre de ellos? Precisamente por ser cristiano tendrás que pasar más trabajos en este mundo. Luego la frase no es mía, la frase es de San Agustín, que te está diciendo, vas a sufrir más si eres cristiano. Bueno, padre, pues menudo negocio que hacemos. O sea, que tengo que estar aquí a las 7 de la tarde cuando mañana tengo que trabajar y además voy a sufrir más que los que están en casa viendo el fútbol. ¿Pero qué negocio es este, padre? Pues lo siento, hermanos. Pero esto es lo que nos dice básicamente hoy las lecturas. Y cuanto antes entendamos esto, antes dejaremos de sufrir. Porque miren, lo que nos hace sufrir no es las pruebas de nuestra vida, las cruces de nuestra vida, llámenlo como quieran, las noches oscuras, las tentaciones, todos tenemos pruebas, todos. Lo que más nos hace sufrir es creer que Dios no está detrás de esas pruebas que usted está sufriendo y padeciendo ahora. Que estamos siendo abandonados por Dios, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios te ha hecho cargar con algo que es insoportable, que no te quiere, que no te ama, o peor, que ni siquiera sabe quién eres. Que por mucho que vienes aquí a la iglesia y por mucho que le rezas y le pides, nada. Ni sabe quién soy. Eso es el escándalo de la cruz. Eso es lo que nos hace sufrir. Piénselo 2 veces. Cuando estamos pasando por una etapa difícil en nuestra vida, lo que nos hace sufrir es creer que Dios no está con nosotros. Que se ha olvidado. Sí, al revés. Cuando tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros, cuando tenemos esa conciencia clara en el corazón, somos capaces de afrontar las pruebas más difíciles de nuestra vida. Somos capaces de cargar con matrimonios complicados, con hijos rebeldes, con jefes insoportables, porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero como nos falte eso, nos venimos abajo. Por eso es importante, fíjense, que nos demos cuenta que Jesús no vino a quitarnos la cruz. Jesús no vino a quitarnos la cruz, vino a quitarnos el escándalo de la cruz. Ese pensamiento, esa tentación que nos viene el diablo por dentro y nos dice, ¿ves cómo Dios no te hace caso? ¿Cómo se ha olvidado de ti? ¿Cómo te paga con más sufrimientos todavía? Esa voz interior que es del diablo, esa es la que nos hace daño, esa es la que nos mata. Por eso tenemos que aprender que la cruz es justo lo contrario. No es una maldición, la cruz es una bendición. Y esto cuesta mucho entenderlo. Cuando uno lee a los santos, dice, pero madre mía, ¿qué han vivido esta gente para decir las cosas que dicen? Santa Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo. Pero monja, ¿qué consuelo hay en la cruz? Pues así lo dice la monja. Santa Teresa de Jesús, una de las más grandes mujeres de todos los tiempos. De las más grandes, si no la más grande mujer de todos los tiempos. En la cruz está la vida y el consuelo. Y ella sola es el camino para el cielo. Es así un montón de santos que nos dicen que la cruz es un regalo, que es un consuelo. Hermanos, todos los que estamos aquí estamos invitados a entender eso, a vivirlo en nuestra vida. Y en la medida en que lo vivamos, seremos más felices. Bueno, padre, pero ¿no me ha dicho usted que por ser cristiano voy a sufrir más? No. Yo lo que he dicho es, lo ha dicho San Agustín, no lo he dicho yo, que si eres cristiano vas a tener, lo leo, Dios te predice que vendrán sobre ti trabajos y más trabajos hasta el final. Ahora depende de cómo vivamos esos trabajos. Si yo cada trabajo que Dios me manda lo vivo como una bendición, soy el más bendito.
Si yo vivo los trabajos como una maldición, soy el maldito. Si no me quito el escándalo de la cruz, cada trabajo que Dios me pone me hace la vida cada vez más insoportable. Y al revés, si entendemos que las cruces son una bendición de Dios, entonces decimos, ¿cuánto me quiere Dios? ¿Cuánto se fía de mí que me comparte conmigo su cruz? Pero hermanos, para entender esto necesitamos una gracia de Dios. Necesitamos trabajarlo en nuestro corazón, necesitamos rezar, necesitamos entender por qué Dios permite esa cruz que está machacando tu matrimonio, tu familia, tu vida. Dice San Agustín que la Escritura dice, el Señor castiga a sus hijos preferidos. Si no me equivoco, es una cita de la carta a los Hebreos. El Señor castiga a sus hijos preferidos. Por tanto, el cristiano que se prepare para ser castigado o que renuncie a ser hijo preferido. San Agustín es muy directo. Dice, aquellos que son bendecidos con la cruz son hijos favoritos. Por tanto, prepárate para ser colmado con la cruz o renuncia a ser hijo favorito. Dice otro autor, Jesús sufrió hasta la muerte, no para que usted no sufriese, sino para que su sufrimiento fuese como el suyo. Es una frase muy hermosa que he escuchado esta semana y que me ha acompañado durante toda esta semana. Jesús sufrió para que cuando usted sufra pueda pensar en su corazón, estoy pareciéndome más a Jesús. Estoy compartiendo la vida de Jesús. Estoy compartiendo lo más precioso que Jesús tuvo, que abrazó, que buscó, que es la cruz. Algunos autores han llamado a la cruz el lecho nupcial. El lecho nupcial, es decir, donde se aman los esposos, donde se concibe la vida, así es como pintan la cruz algunos autores espirituales. Porque ahí es donde Dios nos ha amado, con un amor íntimo, con su propio cuerpo, derramando sangre, amando de verdad. Por eso, si somos capaces en esos momentos de sufrimiento de vislumbrar que estamos compartiendo el lecho nupcial con Jesús, hermanos, ¿qué es eso? Es una locura de amor, pero nos cuesta tanto verlo así. Nos es tan difícil tener fe para realmente creer que eso está pasando cuando tengo una prueba en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en todas las circunstancias de nuestra vida que normalmente nos hacen que nos desanimemos, que nos desplomemos, que perdamos la fe, que creamos que Dios no está con nosotros. Pero cuando el escándalo de la cruz se quita, se desvanece, entonces nos damos cuenta de que todo lo contrario. Cuando Dios ha permitido una cruz, no es que Él te la haya mandado, a veces simplemente Dios la permite, es decir, no la impide. Una muerte, una enfermedad, una situación dura, difícil, Dios no la impide. No la ha mandado seguramente, pero no la impide. Entonces uno entiende que en esas situaciones Dios ha dicho, este hijo mío puede acercarse más a mí, puede compartir más conmigo. Él ha confiado más en usted que usted mismo, porque todos nosotros tememos la cruz, todos nosotros tenemos miedo de sufrir. Luego, si nos dijese Jesús, ¿quieres compartir conmigo el lecho nupcial?, le diríamos, no, Señor, no, lo siento, no puedo, soy demasiado débil. Pero Dios te dice, no, te conozco y tú puedes amar más de lo que tú te crees. Y Él es el que se fía más de nosotros, nos toma más cerca de sí, nos pone en su lecho nupcial. Miren cómo dice el Papa León en ese oficio de lectura para hoy, que lo pueden leer si quieren. Que la predilección del Santo Evangelio sirva, por tanto, para la confirmación de la fe de todos. Que nadie se avergüence de la cruz de Cristo, gracias a la cual el mundo ha sido redimida. Que nadie tema sufrir por la justicia,
ni desconfíe del cumplimiento de las promesas. Por eso hemos leído en la primera lectura la promesa de Abraham. Por eso estamos diciendo que la transfiguración nos dice, merece la pena, porque al final todo este sufrimiento lo que va a hacer es que la corona sea más grande, el premio sea mayor, que estemos más cerca de Cristo en el cielo, que tengamos un corazón más grande para amar, que no nos quedemos con un corazón así. Hermanos, déjenme que se lo diga claramente, el día que ustedes se casan, o no se casan, que es peor todavía, se van a vivir juntos por ahí, ese día no se quieren nada. Nada. Lo único que buscan muchas veces es su propio placer. El día que el sacerdote se ordena, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Tiene orgullo y soberbia, porque va a ser el centro de todo. No tiene ni idea de lo que significa repetir las palabras de Jesús en el altar. Por eso Jesús, durante nuestra vida matrimonial o la vida sacerdotal, va permitiendo las pruebas, para que no nos quedemos con un corazón así de chico, para que agigantemos el corazón, para que amemos de verdad. Quizá nos engaña, podríamos decir, ¿verdad? Nos engaña para que nos metamos en el camino matrimonial, para que tengamos un hijo. Hoy hablaba con una familia y me decía, madre mía, si yo llego a saber lo que hubiese sufrido con cada hijo, no hubiese tenido ninguno. Pero si yo hubiese sabido lo mucho que voy a gozar con cada hijo, hubiese tenido los mismos que he tenido. Claro, porque detrás del sufrimiento, si quitamos el escándalo, está ese agigantar el corazón, hermanos. Hay una promesa que el Señor nos quiere conceder. Esa promesa que le concedió a Abraham. Fíjense lo que le dijo a Abraham. Mira al cielo. Mira al cielo. Así será tu descendencia. Son las promesas de Dios a lo grande, a lo bruto, a lo bestia. Jesús nos promete a lo grande. Por eso dice San Pablo en la segunda lectura, no se puede comparar la gloria que Dios nos tiene preparada con el sufrimiento de ahora. No se puede comparar, pesa más la gloria. Y Jesús, Dios que es Padre, pero es un Padre bueno, un Padre firme, no un Padre mermelada, dice, no pasa nada porque mi hijo sufra, porque sé que mi hijo puede amar más, porque tiene el corazón así de raquítico, y mi hijo puede tener el corazón asá de grande. Que nadie tema sufrir por la justicia ni desconfíe del cumplimiento de las promesas, porque por el trabajo se va al descanso, por la muerte se pasa la vida, pues el Señor echó sobre sí toda la debilidad de nuestra condición. Si nos mantenemos en su amor, venceremos lo que Él venció y recibiremos lo que Él prometió. En efecto, ya se trate de cumplir los mandamientos o de tolerar las adversidades, nunca deje de resonar en nuestros oídos las palabras pronunciadas por el Padre. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Pues hermanos, yo les digo exactamente lo mismo que el Papa León el Grande a cada uno de ustedes. Cada vez que sientan que el peso de la cruz les tumba, les aplaste, en vez de escandalizarse por la cruz, en vez de dejar que el diablo susurre en su interior que Dios no le quiere o que le ha abandonado, escuchen la voz del Padre, que les dice, usted es mi Hijo amado, usted es mi predilecto. Que así sea.